El análisis de contenido es la técnica que permite investigar el contenido de las comunicaciones mediante la clasificación en categorías de los elementos o contenidos manifiestos de dichas comunicaciones o mensajes. El análisis de contenido es una herramienta de gran utilidad basada en el análisis y la interpretación de fuentes documentales y en identificar los códigos utilizados por el emisor del discurso, su contenido manifiesto, el contexto en el que surge y se desarrolla el mensaje, para descubrir y evidenciar sus contenidos. El análisis se ha convertido en una alternativa a las investigaciones tradicionales de los medios de comunicación de masas que entonces se utilizaban para la investigación de la opinión pública. El análisis de contenido emplea métodos para examinar los datos, las imágenes, los textos impresos, los sonidos, los medios de comunicación social, los artículos, los libros, las revistas y la web, principalmente para entender lo que la gente quiere decir, lo que la gente permite y lo que la información que transmite dice a la empresa o a la sociedad en general. Los objetivos del análisis de contenido son la descripción sistemática de las características de una comunicación, la formulación de inferencias sobre asuntos exteriores al contenido de la comunicación, la comprobación de hipótesis, es decir, comparar los resultados obtenidos mediante el análisis de contenido con datos que han sido obtenidos de forma diferente e independiente. Identificar los aspectos implícitos del contenido. Analizar y presentar las conclusiones significativas del contenido de forma clara y eficaz. Simplificar el contenido no estructurado. Identificar tendencias y relaciones para detectar las intenciones de individuo o grupos de personas o de una institución. Describir las respuestas actitudinales de comportamientos a las comunicaciones. Determinar el estado psicológico o emocional de un grupo de personas y para justificar un argumento. En resumen, el análisis de contenido se lleva a cabo para hacer inferencias a partir de diferentes tipos de contenido, que pueden ser textos, imágenes y datos de redes sociales. Importancia del análisis de contenido. El análisis de contenido es la técnica que permite investigar el contenido de las comunicaciones mediante la clasificación en categorías de los elementos o contenidos manifiestos de dicha comunicación o mensaje. En esta metodología de análisis interesa fundamentalmente el estudio de las ideas comprendidas en los conceptos y no de las palabras con que se expresan. Estudia la comunicación o mensaje en el marco de las relaciones emisor-receptor. El análisis de contenido ha sido utilizado cada vez más por las organizaciones para superar el análisis superficial mediante el uso de ordenadores y el aprendizaje automático para el etiquetado y la codificación del texto. Igual el análisis de contenido de los grandes datos producidos por las redes sociales, los contenidos en línea y los dispositivos móviles ha cobrado mayor importancia, ya que el análisis de contenido se ha convertido en el método cualitativo más popular en comparación con las encuestas, las entrevistas y otras formas de análisis. El análisis de contenido nunca ha recibido una atención tan considerable en muchos campos de investigación como en la actualidad, y ha sido aceptado y está extendiendo por muchas disciplinas. El análisis de contenido puede aplicarse para analizar cualquier pieza de contenido, ya sea escrito o verbal, y de igual manera está involucrado en una variedad de campos como la política, el comportamiento humano, el marketing, la literatura, la salud, la psicología y entre otros. Y también el análisis de contenido está demostrando una estrecha relación entre los factores lingüísticos y los aspectos psicológicos, lo que lleva al desarrollo de la inteligencia artificial. Y para llevar a cabo el análisis de contenido conlleva algunas características como son que establece la prueba de la fiabilidad de los datos, permite el análisis tanto cuantitativo como cualitativo, ofrece una valiosa visión de la historia mediante el análisis de la información, proporciona una visión analítica del pensamiento y el lenguaje humano y por último permite identificar las tendencias e intenciones de un individuo o grupo. El análisis de contenido nos permite estudiar los siguientes aspectos del mensaje o comunicación.
Número 1. ¿Quién habla o estudio del emisor? El analista puede buscar quién es el autor del mensaje o comunicación, relacionando el mensaje con los atributos de quien lo envía. Número 2. ¿Qué se intenta decir? Se trata de estudiar las características del contenido del mensaje, definir cuál es el tema central y los subtemas. Número 3. ¿A quién va dirigido el mensaje? Estudio del receptor. En primer lugar, se determina quién es el receptor, a quién se dirige el mensaje y describir patrones de comunicación. Número 4. ¿Cuál es el mensaje manifiesto y cuál es el mensaje latente o implícito? Interpretar el mensaje para poder comprenderlo. Número 5. El cómo. Se trata de estudiar los medios por los cuales un mensaje se trata de producir o produce una impresión. Se debe analizar los medios o elementos que concurren a producir una impresión, un resultado. Veamos algunos ejemplos del rol de los medios. Utilización de conceptos que expresan ideas negativas o positivas. Por ejemplo, el concepto terrorista o defensor de los derechos humanos. Imágenes visuales chocantes. Escenas de tortura en la película La noche de los lápices. Utilización de símbolos o referentes valóricos universales, tales como la defensa de los derechos humanos, el derecho a la libertad, a la vida, el exilio, etc. Saturación en los receptores del mensaje con el objetivo de introducir o fomentar ciertas respuestas favorables o negativas ante una situación determinada. Efecto sublimal. Número 6. ¿Con qué resultado? Analizar el efecto del mensaje sobre el receptor. En algunos casos, los mensajes y comunicaciones se refieren por lo general a procesos que no son observados directamente por los receptores de aquellos, y es esta característica lo que obliga al receptor del mensaje o comunicación a hacer inferencias específicas a partir del entorno empírico o contexto social, de donde provienen tales datos. En síntesis, en la actualidad se reconoce que el análisis de contenido puede tener tanto un objetivo descriptivo como inferencial, y puede utilizarse tanto técnicas de análisis cuantitativo como técnicas de análisis cualitativo. También hay acuerdo en que el análisis no está limitado al contenido manifestado de los mensajes, sino que extenderse a su contenido latente, en que los análisis de contenido realizados deben someterse, como todo análisis, a prueba de validez y confiabilidad. Entonces podemos decir que trata de dar respuesta a las siguientes preguntas: ¿qué, cómo, a quién, por qué, quién y con qué propósito? Los pasos o fases del análisis de contenido. Preparar los datos, definir la unidad de análisis, desarrollar categorías y un esquema de codificación, probar el esquema de codificación con una muestra de texto, codificar todo el texto, evaluar la coherencia de la codificación, sacar conclusiones de los datos codificados, informar sobre los métodos y los resultados. El nivel sintáctico, desarrollado por la estilística cuantitativa y el análisis de la expresión, se interesa por la forma del texto y permite la búsqueda y recuento de determinadas palabras o caracteres. Trata de acercarse al sentido del texto a partir de la caracterización morfológica, o bien mediante el tipo de lenguaje utilizado, contabilizando componentes sintácticos. En este nivel se establecen las unidades básicas de relevancia para la investigación o unidades de registro. Son segmentos textuales discernibles que elige el investigador dependiendo del objetivo que se haya marcado. Esta puede ser palabras u oraciones. La más utilizada es la palabra término. Se puede analizar su presencia o ausencia, la frecuencia de aparición y el sentido de valoración, ya sea positivo o negativo, que dan los entrevistados. También puede analizar las unidades de registro teniendo en cuenta el contexto donde se producen, el orden de aparición y la concurrencia de distintas unidades de registro en los mismos párrafos. Tipo de análisis de contenido. El nivel semántico tiene que ver con el sentido de las palabras y el análisis de los temas o categorías propuestas. El sentido de las palabras se obtiene de los párrafos en donde éstas se presentan.
mientras que las categorías o bien se han definido según los objetivos de la investigación y se han plasmado en el guión de temas o se crean a partir de la lectura atenta de la transcripción. Por lo tanto, en este nivel se crean las unidades de contexto que definen el sentido de las unidades de registro. Un tipo de análisis de contenidos es el nivel pragmático. Trata de descubrir las circunstancias en las que la comunicación tiene lugar. Este nivel de análisis tiene especial importancia cuando el discurso se ha obtenido mediante las estrategias que utilizan la conversación y la interacción entre participantes como los grupos de discusión. Trata de analizar la forma como se abordan los turnos y las dinámicas de grupo, la manera en que los participantes entran y salen del discurso grupal. Si se cuenta con un observador durante la realización de los grupos, se tiene la precaución de complementar una ficha de control del desarrollo de la entrevista grupal o individual, y se graban y transcriben los comentarios del propio moderador entrevistador tras cada una de las entrevistas. Estos elementos serán necesarios en esta fase del análisis, ya que proporcionarán información adicional acerca de la situación en la que se desarrolló la técnica. En conclusión, el análisis de contenido es un método de investigación cualitativo que se diferencia a todos los que hemos visto, ya que en este no se hacen encuestas o se encuestan a personas. Este se centra más que nada en información que ya existe en las palabras simples, en textos, en libros, en videos o imágenes, que ya es información que ya está hecha. Toda esta información se recaba para llegar a un método para que el método cualitativo que tiene se convierta un poco en cuantitativo, ya que todo esto se pone como en una base de datos y ya con eso las empresas o cualquier persona que esté usando este método pueda llegar a una conclusión sin estar haciendo encuestas, ya que es un método cualitativo. Pues en conclusión del tema análisis de contenido, pues vemos que el análisis de contenido es un método de investigación para analizar las características y rasgos del contenido, mediante la clasificación de datos y la comparación de diferentes piezas para así crear una información más útil. El objetivo de este análisis de contenido es dar respuesta a diferentes preguntas, como ya vimos en el video, en las preguntas de qué, quién, a quién, cómo, por qué, con qué propósito. Y esto antes solo se utilizaba para los medios de comunicación, pero ahora es normal verlo utilizarlo en diferentes cosas, como son imágenes, sonidos, artículos, libros, y para la empresa igual es una herramienta útil para ellos. Como se había mencionado, que el análisis de contenido es una técnica que permite investigar mediante los contenidos de las comunicaciones o sus diferentes categorías mediante la comunicación o el mensaje, que esto hace referencia al emisor y receptor, ya que el emisor al transmitir el mensaje, esto conlleva un contenido que tiene una forma y llega con una finalidad hacia el receptor. Uno de los ejemplos que se puede ver el análisis de contenido es por medio de las encuestas o por medio de entrevistas, ya que las entrevistas el investigador realiza un breve contexto de la investigación o el problema que está buscando o investigando, y esto le transmite el contenido hacia el receptor, y el receptor al poder escuchar ese mensaje o ese contenido, pues empieza a emitirlo de igualmente, dando su opinión o siguiendo la investigación o el contexto.